Muy buenas tardes, nos encontramos en la casa de nuestros hermanos sacerdotes, aquí en Según la casa San sacerdotal. Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Iglesia Católica es de institución divina y compuesta por hombres, por seres humanos, por lo tanto también de naturaleza humana. Divina porque Cristo la fundó y es Cristo quien va a constituirla sobre él como roca, cimiento, y luego en los apóstoles, con la primera piedra que es Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, Mateo 16, 18. Y ahí comienza la aventura de la historia de la iglesia, que tiene luces y sombras dentro de su recorrido de estos 2000 años, porque se ve claramente la presencia divina, la intervención de Dios en distintos momentos y en distintas épocas de la historia. Lo vemos hoy claramente en Hechos de los Apóstoles, cómo naciendo la comunidad entra una discusión, los nuevos bautizados se tienen que circuncidar y se les va a aplicar toda la ley de Moisés. Comienzan a tener discusiones, unos que sí, otros que no, hasta que parten a Jerusalén para realizar el primer concilio de la historia de la iglesia, el concilio así llamado de Jerusalén, que lo preside Pedro y los apóstoles, en donde ya veremos cómo va a terminar esta secuencia, y Pedro, después de escuchar a todos los presentes, presbíteros, obispos, va a decidir no imponer más cargas al pueblo de Dios y no se circuncida. Para eso es el bautismo. Ya luego el magisterio de la iglesia nos irá exponiendo esta doctrina de modo maravilloso a través de los papas siguientes, donde pues es el bautismo la puerta de entrada a la iglesia, como ya todos los bautizados lo sabemos. Pero dentro de este recorrido de la historia de la iglesia vemos diferentes momentos de intervención de Dios a través de grandes obras, a través de grandes santos, a través de estos medios e instrumentos que Dios va a utilizar para hacer algún cambio, modificación del rumbo que la iglesia va tomando, y luego nos trata de jalar y volver a los orígenes, para que no se nos olvide dónde comenzó y qué es lo que se debe predicar, cuál es la esencia misma del Evangelio. De ahí que el estar reflexionando continuamente y meditando sobre la historia de la iglesia, sobre la Sagrada Escritura, nos ayuda a evaluarnos y ver en qué etapa estamos en este momento. En el siglo XX hemos tenido la gracia, podríamos llamarlo así, de que no solamente Dios ha intervenido a través de su Hijo
y en el Espíritu Santo enviándonoslo en Pentecostés como el alma de la iglesia, sino ahora en este siglo pasado, siglo XX, Dios ha permitido la intervención de la bienaventurada Virgen María en la fiesta que hoy celebramos, Nuestra Señora de Fátima, en estas apariciones en donde el mensaje principal, que no es nuevo, definitivamente, es la invitación a volver a la oración y a la penitencia. Esa invitación primera que ya Jesús nos decía en el Evangelio, velen y oren para no caer en tentación. Nosotros, cuando vamos viviendo una vida mundana, nos vamos alejando del plan y del proyecto de Dios, y entonces vienen esos recordatorios, vienen esa insistencia para volver a los orígenes, para vivir en oración y en penitencia. El Evangelio de hoy, pues también va en esa línea. Con este ejemplo de la parábola de la vid y los sarmientos, Cristo se propone como la vid, el tronco, y nosotros somos las ramas de ese tronco donde estamos llamados a dar frutos. Y dirá tajantemente Jesús, quien está unido a mí dará fruto. El que permanece unido a mí dará fruto. Y la rama que se corta se seca. Es decir, el que se separa de Cristo se comienza a secar. ¿Cómo nos encontramos en este momento? Estamos injertados en este árbol, en este tronco común que es Cristo, la piedra angular de la iglesia, o andamos divagando cada quien en su rumbo y no viviendo la vida de fraternidad, la vida eclesial y sobre todo los consejos y principios evangélicos que Jesús nos ha dejado. Pidámosle al Señor la gracia y por intercesión de la Santísima Virgen María en su advocación de Nuestra Señora de Fátima, nos ayude a vivir un verdadero proceso en este tiempo en el que los obispos de México nos invitan a vivir una jornada de oración intensa durante este mes de mayo, de oración y de penitencia. Es decir, no solamente la penitencia quedaría restringida en el miércoles de ceniza y viernes santo, sino ahora, durante este mes, ¿qué puedo yo ofrecerle al Señor? ¿Qué días puedo ofrecerle de ayuno? ¿Qué días puedo ofrecer de alguna mortificación, de algún sacrificio, de algo que me cuesta y que se lo puedo ofrecer a Dios